Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Soy Mateo Vargas, de 44 años, carpintero experto, esposo a tiempo parcial y, al parecer, el más tonto de la fiesta. Construyo muebles que duran más que los matrimonios de esta ciudad, mesas de caoba que sirven de soporte a las reuniones de los poderosos, mientras ellos fingen que sus diseños son obra de un genio. No es una vida de lujos, pero sí honesta. Mi esposa, Laura, es socia principal de Almeida y Cruz, un hervidero de arrogancia donde el lema es aquí manda el ego. Es una bestia. Habla rápido, cierra tratos aún más rápido y nunca se rinde. Cuando Laura me arrastró al baile anual de la compañía, ya sabía que no era para mí. Era teatro. Quería mostrar a su marido sencillo, el tipo que trabaja la madera para contrarrestar el veneno de su éxito. Será divertido, Mateo, dijo, rociándose perfume caro y arreglándose el pelo como si fuera a desfilar. Buena comida, bebidas ilimitadas, música en vivo. Traducción, seré la decoración mientras ella brilla con los buitres trajeados. Pasé la tarde planchando mi único traje decente, uno azul marino que no huele a pegamento ni a serrín. Saqué la corbata que me regaló en nuestro 5º año de matrimonio, cuando aún me consideraba encantadora. Laura, en cambio, parecía una reina, vestido plateado, cabello impecable, como si Dios lo hubiera hecho suyo. Yo parecía la prima pobre que había caído en paracaídas. Pero no importa, así es el matrimonio. Uno brilla, el otro carga con el peso. En el coche, yo estaba al volante, ella pegada al teléfono, respondiendo correos como si se le fuera el mundo encima. Intenté conversar. ¿Este tipo de corbata negra acepta azul marino o tendré que pintarle el traje con un rotulador? Ni siquiera me miró, solo dijo, no me avergüences, Mateo. Llegamos al salón de baile del Hilton, un lugar que apesta a dinero y perfume caro. Alfombra roja, abogados creyéndose estrellas, y allí estaba yo, con mi tarjeta de visita imaginaria gritando tontos. Poco sabía que la noche me mostraría quién soy en realidad. El tipo que ama como un león, y cuando lo traicionan, ruge como tal. En cuanto entré en ese lujoso salón, Laura ya era la reina de la fiesta. Sus colegas la rodeaban como si fuera la dueña del lugar, con sonrisas falsas y saludos que denotaban envidia. Ella, con ese vestido plateado, brillaba más que la lámpara de araña del techo. Este es mi marido, Mateo, dijo, con una sonrisa tan practicada que parecía practicada frente a un espejo. Hace muebles a medida. Eso era todo. Como si yo fuera el tipo que arregla la mesa cuando su jefe derrama el café. Qué interesante, dijo un abogado con aspecto de no haber cogido nunca un martillo. Debe ser gratificante. Sí, respondí con una sonrisa cortante. Más gratificante que enviar una factura y no recibirla. Soltó una risa incómoda y apartó la mirada. Me senté a la mesa, rodeado de trajeados que hablaban de sinergias y apalancamiento como si fuera una secta secreta. El lugar gritaba dinero, vasos con montura dorada, violinistas tocando música que daba sueño y una carta con palabras como infusión de lavanda y reducción de no sé qué. Raciones tan pequeñas que parecían muestras gratis. Un joven abogado con el pelo engominado, como el de un galán de telenovela, se volvió hacia mí. Mateo, ¿has pensado en ampliar el negocio de muebles? Sí, dije. Estoy pensando en hacer espejos para que se admiren mejor. Laura me dio una patada por debajo de la mesa. Ella brillaba entre aquella gente, riéndose a carcajadas de los chistes malos, bebiendo champán a sorbos como una campeona del mundo. Pero lo vi en sus ojos, no era nerviosismo por mi presencia, sino miedo a lo que pudiera ver. Me quedé solo, observando. Al otro lado de la mesa, un cirujano con un reloj que valía más que mi coche posaba con su esposa, una mujer que parecía aburrida de su propia existencia. Pasaron la noche haciéndose fotos para las redes sociales, con sonrisas tan falsas que se podía oír el Photoshop. Luego vino la presentación, una exhibición de fotos de eventos de la empresa, ceremonias de premios y sonrisas practicadas que me llenaban el ego. Cuando llegó la sección de parejas perfectas, ahí estábamos, Laura y yo, en la pantalla. Aplausos corteses, hasta que oí un susurro, se casó con el carpintero. Tragué saliva con dificultad, pero por dentro ya me imaginaba lijándole la cara al orador. A la hora del postre, ya había tenido suficiente. Quería salir de allí. Entonces su jefe, Ricardo Almeida, un tipo con dientes tan blancos que parecía tener su propio abogado, se acercó a hablar conmigo. Mateo, encantado de conocerte, dijo, con un apretón de manos que parecía un contrato. Laura dijo que eres carpintero.
¿Y tú eres el que firma los cheques? No, respondí. ¿O solo un saludo? Se rió, pero su sonrisa se desvaneció como una flor en el desierto. Lo sabía. Esa noche me mostraría hasta qué punto Laura y yo éramos desconocidos el uno para el otro. Al terminar la noche, Laura suspiró, como si hubiera superado una prueba. «¿Ves, Mateo? No estuvo tan mal», dijo con ese tono de autoconvencimiento. «Claro», respondí con una sonrisa mordaz. «Si ignoras el desfile de egos y los platos que parecen arte moderno». Puso los ojos en blanco, pero por un segundo, soltó una risa genuina, de esas que no le oía desde que se quedó dormida en mi taller, rodeada de serrín y promesas. Por un instante, recordé por qué había aguantado todo esto. Al salir del salón Hilton, miré hacia atrás. El lugar era un circo de champán y engaños, candelabros que brillaban como oro líquido, mesas llenas de gente riendo demasiado fuerte como para ocultar sus secretos. Ellos tenían diplomas caros, yo tenía mis herramientas y la certeza de que mis mesas sobrevivirían a sus matrimonios. Y por primera vez, comencé a sentir que tal vez yo era más fuerte que este mundo de apariencias. Pero allí, en medio de la multitud, Laura era la estrella. Se deslizaba entre los trajeados como si hubiera nacido para ello, intercambiando apretones de manos y sonrisas falsas con gente que colecciona contactos de LinkedIn en lugar de amigos. «Sígueme, cariño», susurró, antes de desaparecer en un mar de trajes caros. Me quedé allí, con una copa de champán que sabía a derrota en la mano, intentando no parecer un pez fuera del agua. Pasó un camarero con unos aperitivos raros. Elegí uno. Una pasta con espuma por encima. «¿Qué demonios es eso?», pregunté. «Bisque de langosta deconstruida», respondió con una sonrisa forzada. «En otras palabras, una sopa indecisa», dije. No se rió. «Gente difícil». Recorrí la sala con la mirada. Hombres con trajes tan bien confeccionados que parecían armas, mujeres que parecían anuncios de cosméticos caros. Y yo, el carpintero, era el trofeo de Laura para demostrar que tenía raíces. Hasta que apareció el rey del lugar, Ricardo Almeida, su jefe, un tipo que parecía salido de un anuncio de relojes de lujo. Cabello impecable, sonrisa practicada y una arrogancia que se podía reprimir. Entró con una joven socia colgada de su brazo, como si fuera un accesorio. Todos hicieron una reverencia como si hubiera inventado el dinero. Laura se iluminó al verlo, con una sonrisa silenciosa. «Ricardo», me llamó, atrayéndome como si fuera un objeto de utilería. Me miró de arriba abajo, como quien evalúa un mueble usado. «Así que eres el famoso Mateo, el artesano», dijo, con un tono que mezclaba lástima y superioridad. «Debes tener mucha paciencia para aguantar a una abogada como Laura». «La paciencia es mi fuerte», respondí, con la mirada cortante. «Pero mi sarcasmo es insuperable». Soltó una risa hueca, sin darse cuenta de que no bromeaba. En ese momento, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Algo esa noche iba a cambiarlo todo. A medida que avanzaba la noche, Laura me presentó como si fuera un trofeo polvoriento. «Este es mi marido, Mateo», dijo, con una pausa que parecía cargada de 1000 dudas. Cada presentación iba acompañada de sonrisas forzadas, de esas que usan los ricos para fingir que les importa. «Carpintero, qué interesante», dijo uno, con ese tono que denotaba lástima disimulada. «¿Hacen mesas de campo como en la tele?», preguntó una mujer que parecía no haber visto nunca una sierra. «Hago mesas que duran más que vuestros matrimonios», respondí con una sonrisa mordaz. Parpadeó, sin saber si reír o salir corriendo. Un tipo, creo que era Tomás, con el pelo brillante de gomina, intervino. «¿Has pensado alguna vez en muebles de lujo para oficinas elegantes? Es un mercado enorme». «Sí», respondí, «pero entonces tendría que lidiar con los dueños de las oficinas». Laura me apretó el brazo, como si intentara sacarme el sentido común. «Está bromeando», dijo, riendo demasiado fuerte como para disimularlo. El tipo se alejó, murmurando algo sobre Goldman Sachs. Traducción: demasiado plebeyo, ayuda. La banda tocaba jazz pretencioso y los camareros se paseaban con vinos que deberían tener su propia identificación. Di un sorbo y decidí que mi cerveza promocional era más honesta. Estaba listo para atacar el buffet de postres cuando una voz grave cortó el aire. «Mateo, ¿verdad? He oído que fabricas muebles». Era Lorenzo Cruz, el presidente de la empresa, un tipo con un apretón de manos que sonaba como si quisiera aplastarte y un perfume que gritaba dinero. «Desde los 17», respondí. «Mesas, sillas, cualquier cosa que pueda soportar más de lo que prometen por aquí». Esbozó una media sonrisa, como si dudara si admirarte o pensar que eres un payaso. «Necesitamos mesas nuevas en la sala de conferencias».
Las nuestras están desgastadas. Puedo hacer algunas que puedan soportar el peso de egos como el tuyo. Espeté. Laura me fulminó con la mirada, como si hubiera prendido fuego a su futuro. A la hora de cenar, nos sentamos. Laura encontró su sitio, yo el mío, junto a una directora de recursos humanos que se pasó 20 minutos hablando de mindfulness como si fuera la cura del universo. Asentí, pensando que quienes más hablan de calma, son quienes menos la tienen. Metí la pata con una ensalada que parecía costar más que mi alquiler. Laura, ¿cuál es el premio por no hacer el ridículo hoy? Pregunté en voz baja. Come tranquilo, Mateo, murmuró, sin apartar la vista del plato. Al otro lado de la sala, Ricardo Almeida reinaba, con esa sonrisa de quien vendió su alma por una corbata de $1000. Cada frase suya provocaba risas exageradas, como si fuera el dueño de la verdad. Y Laura lo miraba como si hubiera inventado la luz. Me hirvió la sangre. Esa mirada no era de admiración. Era algo más. Algo que me oprimió el pecho y me rugió la mente. Esta noche no terminaría con aplausos. Comenzaron los discursos, y Ricardo Almeida subió al escenario como si fuera el dueño del mundo. «¿Qué año, damas y caballeros?», dijo, con un carisma que parecía ensayado en un espejo. «Crecimos, conquistamos, construimos algo épico». Me incliné hacia Laura. ¿Acaso se atribuye el mérito del aire que respiramos? Me dio un codazo. «Basta, Mateo». Continuó hablando de liderazgo, excelencia, bla, 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 corporativo. Me desconecté al oír la cuarta sinergia. Pero entonces soltó la bomba, y no olvidemos a las familias que hacen esto posible, aportando perspectivas únicas. Me miró fijamente, con la sonrisa de quien sabe lo que hace. El público rió, como si yo fuera la broma de la noche. Laura soltó una risa forzada, pero le temblaban los ojos. Sonreí, pero por dentro mi sangre se convirtió en lava. ¿Sabes ese momento en el que el alma dice basta? Era yo, viendo a un grupo de buitres brindar por el éxito de mi esposa mientras se reían del tipo que le construyó la mesa de la cocina. Aplaudí despacio y fuerte, mirando a Ricardo a los ojos. «Buen discurso, jefe», dije, levantando mi copa. Parpadeó, sin darse cuenta de que acababa de despertar a un león. Para el postre, ya había grabado a todos los arrogantes del lugar. Mesas con manteles de un blanco cegador, vasos dorados, tarjetas de visita que parecían gritar, «Soy mejor que tú». Era un circo de egos, y yo era el payaso invitado. Mi plan era simple: comer, sobrevivir e irme antes de decir nada que hiciera que Laura pidiera el divorcio en latín. Encontró su tarjeta en la mesa: Laura Vargas, socia principal elegante. Perfecto. Mío. Me costó encontrarlo. Cuando lo vi, me quedé paralizado. En letras grabadas, en papel caro, decía: Mateo Vargas, idiota divorciado. Parpadeé, pensando que era un error. Tal vez era idealista dedicado no. Las cartas eran crueles, meticulosamente elaboradas, como si un enemigo hubiera pasado horas planeándolas. Las risas resonaban a mi alrededor, como cuchillos disfrazados. Tomás, el heladero, casi se atraganta con el caviar. Una mujer susurró: «¡Qué locura!». Otra voz rió: «¿De verdad que lo hicieron?». Me devoraron con la mirada, esperando que el carpintero se convirtiera en una broma. Laura intentó disimularlo con una risa tenue. «¿Quién ha hecho esto, chicos?», dijo, con una sonrisa que temblaba como un vaso en la mano de un borracho. No me reí. La miré a ella y luego a la habitación. Estos tiburones creían que podían humillarme. No sabían que un carpintero sabe construir jaulas. Y yo estaba listo para encerrarlos a todos en la mía. La sala se quedó en silencio, pero las risitas continuaron, ocultas tras las servilletas. Incluso el violinista del rincón parecía tocar más suave, como si supiera que el aire estaba pesado. Ricardo Almeida, con su pelo de comercial y su sonrisa de cocodrilo, se recostó en su silla. «Tranquilo, Mateo», dijo, con el tono de quien calma a un perro rabioso. «Es solo una broma interna». «Una broma interna», respondí, con una sonrisa que ocultaba una tormenta. No me enteré de que mi boda se había convertido en un programa de comedia. Levantó su copa, como si fuera el dueño del mundo. «Vamos, hombre, es solo por diversión». «Piel dura, ¿eh?». Cogí la tarjeta con la punta de los dedos, palpando el papel caro, de esos que se usan para invitaciones de boda o sentencias de muerte. «¡Qué lujo!», dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Te gastas una fortuna humillando a un invitado». Las risas a mi alrededor se apagaron, ahogadas. Laura me apretó el brazo por debajo de la mesa, una súplica silenciosa para que me callara. Me senté,
No porque quisiera, sino porque dar la vuelta a la mesa me parecía demasiado tentador. El camarero sirvió más vino, fingiendo que el ambiente no era agradable. Me volví hacia el tipo que estaba a mi lado, un colega con una corbata más apretada que su conciencia. ¿Así es como te diviertes? ¿Escribir chistes en tarjetas? Porque si es así, lo estás rompiendo todo. Tartamudeo. Sí. Solo humor de oficina. Humor de oficina, repetí, con una mirada que podría haber quemado madera. De esos que explica recursos humanos en una carta de renuncia. Ricardo volvió a reír, creyéndose el rey del lugar. Sin resentimientos, Mateo. Solo una broma. Sin resentimientos, respondí, con un tono ligero que ocultaba veneno. Solo un hombre convertido en payaso delante de su esposa. Normal, ¿verdad? Laura se sonrojó y susurró. Mateo, por favor. ¿Por favor qué? Respondí en voz baja, olvidando que mi dignidad es el plato principal. Algo dentro de mí se quebró. No con un grito, sino con una ola de frío, como una cerradura que se abre. Estos trajes jamás me sujetarían una puerta, pero yo llevaba años sujetándola. Suficiente. Llegó la cena, porciones tan pequeñas que parecían haber desistido de ser comidas. Quiero mi dignidad rara, murmuré al camarero. No rió. Un público difícil. Al otro lado de la mesa, Ricardo y Lorenzo Cruz, el jefe, hablaban de expansión y adquisiciones, palabras que solo sirven para exigir más por lo mismo. Oí a Ricardo decir en voz baja, al menos Mateo se lo tomó con calma. ¿Tranquilo? Como si yo fuera un perro que no mordió la mano que lo pateó. De postre, un chocolate que parecía un diploma. Levanté mi copa lo suficientemente alto como para que las mesas circundantes me oyeran. Por el buen humor y la piel gruesa, dije con una sonrisa lobuna. Ricardo dudó, pero levantó la suya. Por el buen humor, repitió con una risa forzada. Y por saber distinguir entre una broma y una demanda, añadí secamente. Salud. La sala se quedó en silencio. Incluso el violinista adoptó un tono más sombrío. Creyeron que podían reírse de mí. Lo que no sabían es que ya estaba afilando mis garras. Clara se inclinó y susurró. ¿Qué estás haciendo? Disfrutando del postre, respondí, mordiendo el dulce. Rico y sincero, dijo, suspirando, casi con frustración. El resto de la noche transcurrió lentamente, como si el ambiente esperara el momento oportuno para desmoronarse. Noté las miradas a mi alrededor, las risitas, el cálculo invisible de cuántas disculpas de recursos humanos serían necesarias después de esta noche. Mantuve una conversación educada. Después de todo, soy un caballero, o al menos tengo más autocontrol que mis ganas de lanzar poncheras a la cabeza de alguien. Pero Harrison no se detuvo. Se inclinó y dijo, ¿sabes, Noah? Te envidio. Trabajas con las manos. Debe ser genial construir algo real de vez en cuando. Oh, sí, respondí, sobre todo cuando lo que construyes no se derrumba cuando la gente deja de fingir. Parpadeó sin comprender. Lo siento. Nada, sonrió. Solo admiraba tus gemelos. Se ven pesados. Debe ser difícil estrechar la mano sin sentirse superior. Se quedó callado. Y yo prevalecí. Repetí esa frase en mi cabeza. Idiota, basura divorciada. Las palabras se hundían más con cada sonrisa vacía, con cada brindis insulso. Sabía quién las había escrito, incluso sin ver la tarjeta de visita. Harrison tenía ese aire petulante de quien cree que la crueldad es sinónimo de inteligencia. Para él, yo podría ser solo el excéntrico marido de Clara, el alivio cómico, en su vida empresarial. Pero esa noche, aprendió una lección. Los carpinteros no necesitan salas de juntas para construir su venganza. La construimos con paciencia, con precisión, para que nadie se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Cuando finalmente terminó el evento, me puse de pie, estirándome como si acabara de ser liberado del cautiverio. Buenas noches, dije en voz alta, para que todos me oyeran. Si alguien me necesita, estaré en casa practicando para no ser un imbécil. Algunas personas rieron nerviosamente. Harrison simplemente sonrió, con esa mirada de superioridad. ¿Tienes chistes? Reheves. Eso te llevará lejos. Ah, ya lo pienso, respondí. Quizás hasta la próxima remodelación de tu oficina. No querrás sentarte en un escritorio que te recuerde esa noche, ¿verdad? La sonrisa de Harrison desapareció, lo único que alegraba mi velada. En el coche, Clara permaneció en silencio. La tensión era palpable. Siempre hay que resistirse, ¿no? Dijo finalmente. Porque alguien tiene que resistirse, respondí. Dejas que me traten como a una mascota. No estoy aquí para impulsar tu carrera. Me avergonzaste, murmuró. Genial, respondí.
Ahora ya sabes cómo es. No volvimos a hablar hasta que llegamos a casa. Las luces de la ciudad parpadeaban como jueces despiadados en la ventanilla del coche. Para cuando llegamos, ya no estaba enfadada, solo cansada. Estaba harta de fingir que encajar en su mundo valía la pena encogerme en el mío. Me quité la chaqueta, me miré en el espejo y reí suavemente. Estúpida basura divorciada, pensé, pero ahora las palabras sonaban huecas. Empezaba a darme cuenta de que, a veces, ser subestimado es el mejor combustible para la recuperación. Y estaba listo para construir algo nuevo. Algo que fuera verdaderamente mío. El silencio tras la humillación pública no es pacífico. No es ligero. Es pesado, como si alguien te hubiera echado un balde de agua fría en el orgullo y te hubiera dicho, tranquilo. El salón Hilton se sentía así después de tanta vergüenza. La risa se había apagado, pero el eco seguía ahí, sofocante. Me senté allí, sonriendo cortésmente, fingiendo que todo estaba bien, como si mi alma no estuviera siendo destrozada desde dentro. Me alegra saber que el Departamento de Recursos Humanos de tu empresa también funciona como un club de barbacoa, dije con sarcasmo. No bromeaba. El chico que estaba a mi lado, recién salido de la Facultad de Derecho y con un corte de pelo tan elegante que parecía que estaba a punto de dar testimonio, dejó escapar una risita nerviosa. Eres gracioso, hombre, dijo. Gracioso, repetí. Así te llaman cuando temen que explotes, pero en realidad esperan que sigas entreteniendo. Al otro lado de la mesa, Harrison B. sonrió como si acabara de ver su comedia favorita. Vamos, Reeves, dijo, removiendo su vino como si fuera un anuncio. Es solo una broma. Tienes que sentir la onda, levanté mi vaso sonriendo, por supuesto. Por eso y por nuevos comienzos hice una pausa estratégica. Quizás me había divorciado alguna vez. El silencio invadió la sala. El tenedor dejó de tintinear. Alguien tosió incómodo. El violinista falló una nota. Fue perfecto, tomé un sorbo, con la mirada fija en Harrison. Su sonrisa, antes arrogante, ahora parecía un poco menos cómoda. Y eso era todo lo que necesitaba, ya no estaba enojado. Estaba tranquilo. Peligroso. Tan tranquilo que hacía que la gente se diera cuenta de sus propias bromas y se marchara con la dignidad herida. Lawrence Gordon, presidente de la compañía, intentó aliviar el ambiente. Ah, siempre es bueno reírse entre amigos, dijo, con ese tono de quien ya presiente una demanda. Mantiene la moral alta, ¿verdad? Por supuesto, respondí. No hay nada como la difamación pública para mantener la moral alta. Clara me miró con los dientes apretados. Noé, susurró. Tranquila, cariño. Solo estoy siendo profesional. Se tensó, con la mandíbula apretada. Alguien intentó desviar la atención hacia la expansión de la empresa, pero ya no escuchaba. Mi mente se debatía entre la venganza y el postre. Estaban sirviendo algo llamado tiramisú deconstruido, porque al parecer los ricos no pueden con las cosas enteras. Le di un mordisco y me di cuenta de que sabía arrogancia y azúcar glass, mientras todos se reían cortésmente de un chiste sobre asociados junior. Noté que Harrison miraba a Clara. No era una mirada profesional ni amistosa. Era el tipo de mirada que decía, soy dueño de esta habitación, y quizás también de parte de tu matrimonio. Se me revolvió el estómago. Ese idiota divorciado, ya no parecía tan aleatorio. Me incliné hacia él y mi voz sonó casual. Entonces, Harrison, ¿creaste esa pequeña tarjeta o externalizaste tu creatividad junto con tu humanidad? Él se rió y tomó otro sorbo. Tienes un toque de humor, Reeves. No sabía que fueras tan gracioso. Eso es porque Clara es demasiado profesional como para mencionar mi sentido del humor o mi memoria. Su sonrisa se congeló por un segundo. Lo que quiero decir, Harrison, continué, agitando mi vaso, es que la gente recuerda quién se ríe con ellos y quién se ríe de ellos. Quizás quieras anotarlo. Usa ese membrete tan caro que tanto les gusta. Clara se movió en su silla y susurró. Por favor, Noah. Lo ignoré. Me estaba divirtiendo. Durante años, había sido el marido en segundo plano, el compañero, el que se encargaba de todo. Pero esa noche, decidí ser diferente. El hombre que dejó de fingir. La conversación giró hacia un inminente acuerdo de fusión, algo que puso a todos tensos. Simplemente fingí que me importaba. Mis recuerdos estaban en mi taller. El olor a serrín, el sonido de la lijadora, la sensación de construir algo real. Pensé en cómo había cambiado desde que Clara y yo éramos recién casados, sin Blanca, viviendo de café y sueños. Solía decir que le encantaba el olor de mis manos, el olor a cedro y esfuerzo, recordaba. Ahora apenas soportaba que la tocara antes de cambiarme la ropa de trabajo. Cuando el camarero vino a rellenarles los vasos, Harrison golpeó el vaso vacío, una ronda más.
Nuestro amigo se está relajando, la mesa volvió a reír. Empezaba a pensar que los abogados reían instintivamente, quizá porque la risa era la última emoción humana que podían permitirse. Me recliné en mi silla y dije casualmente, «Sabes, Harrison, tienes talento para el liderazgo. Haces que todos se sientan iguales. Está bien, gracias», respondió sin darse cuenta del golpe. «Es igualmente incómodo». La mitad de la mesa se rió torpemente, la otra mitad fingió estar fascinada por el risotto. Su sonrisa se desvaneció. «¿De verdad no sabes cuándo parar?» «Depende. Lo sabes». Y esa fue la primera vez en toda la noche que el hombre de $700 la hora se quedó sin palabras. Eso bastó para hacerme sentir victorioso. El resto de la cena se alargó como una negociación de rehenes con cubiertos. Me limité a observar. Clara estaba mortificada, su rostro del mismo tono que el Cabernet. Aún así, sonrió para la foto de grupo, aferrándose a mi brazo como si yo fuera su apoyo emocional. Cuando la gente empezó a marcharse, el joven abogado, el mismo que se había reído torpemente antes, se acercó a mi Sr. Reeves. Para que conste, todos sabemos que la tarjeta fue idea de Harrison. ¿Le gusta poner a prueba a la gente, sí? Pregunté, poniéndome de pie. Espero que Karma esté contratando. Sonrió nerviosamente y desapareció de allí. Clara cogió su bolso, todavía tensa. No podía simplemente dejarlo pasar, ¿verdad? Olvídalo, repetí. Escribieron, idiota divorciado, y se rieron como hienas. Incluso fui demasiado educado. ¿Educado? Replicó ella. Prácticamente retaste a mi jefe a un duelo. Un duelo hubiera sido más rápido, respondí. Nos fuimos. La gente nos miraba con esa media sonrisa incómoda, la típica de los vecinos que se pelean en público. El aparcacoches nos trajo el coche. Subimos sin decir palabra. El silencio era tan denso que era difícil de romper. Al salir del estacionamiento ella estalló. «Me humillaste». Me reí. «Qué gracioso», viniendo de alguien que vio el chiste como si fuera una comedia. «¿Tienes idea de lo que esto le hizo a mi reputación?», dijo ella alzando la voz. «Tal vez deberías dejar de preocuparte por la opinión de personas que ni siquiera son humanas, es fácil decirlo. No entiendes este mundo». «Sí, lo entiendo. Simplemente no quiero vivir aquí». Se cruzó de brazos y miró por la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, y por un instante, vi a la mujer con la que me casé. La que se burlaba de la gente arrogante en lugar de relacionarse con ella. Consideré tomar su mano, pero decidí no hacerlo. Ya había tenido suficiente esa noche. Al llegar a casa, subió directamente. Me quedé en la sala, todavía con el traje puesto, mirando mis manos. Las mismas manos que construyeron su primer escritorio cuando no tenía nada. Las mismas manos que, según ella, la hacían sentir segura. Ahora, fueron las mismas manos las que la avergonzaron. Me serví un trago. Bourbon barato, de verdad. Me quemó la garganta, pero no tanto como el recuerdo de aquella gente riéndose. Al final, yo también me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Querían tratarme como si fuera inferior. Bien. Les dejaría pensar eso. ¿Sabes qué pasa cuando alguien te subestima? Observas en silencio cómo tropieza con su propia arrogancia y aprovechas ese tiempo para construir tu vía de escape. Mientras estaba allí sentado, la noche se repetía en mi cabeza como una mala repetición de una comedia. Las mismas caras, la misma crueldad predecible. Pero esta vez, yo no era el chiste. Yo era el tipo con la pluma, reescribiendo el guión. Y ya sabía el título del siguiente episodio. La venganza se sirvió profesionalmente. ¿Alguna vez has tenido una de esas noches en las que la dignidad hace las maletas y se va antes que tú? Bueno, lo hice. A mitad del postre Hilton Skyline, bajo una lámpara de araña que valía más que mi casa, me pregunté cuánto podría hundirme con un traje alquilado antes de que me empezaran a crecer las aletas. La maldita tarjeta idiota, divorciado, aún ardía en mi bolsillo. Lo había doblado con tanto cuidado como se dobla una bandera en un funeral. Porque, en ese momento, eso fue lo que sentí. Estaba enterrando el último vestigio de mi amor propio. Clara estaba a mi lado, fingiendo que todo estaba bien, sonriendo con su pintalabios impecable, como una presentadora de noticias informando sobre un desastre. Su risa era frágil, como un cristal bajo presión. No sé si estaba enojada conmigo, avergonzada por mí o planeando en silencio mi obituario. Quizás las tres cosas. Mientras tanto, Harrison Bl reinaba en la mesa principal, presidiendo una vez más el tribunal de su propia arrogancia. Cada risa suya resonaba como un presagio. El hombre tenía un rostro hecho a medida para una valla publicitaria engreída. Si hubiera tomado otra copa de vino, probablemente lo habría nominado para el premio a la sonrisa más impactante de la noche. Miré el tiramisú a medio comer.
desmontado, por supuesto, y me di cuenta de que no podía soportarlo más. No podía seguir fingiendo, manteniendo la imagen educada de la vida refinada de Clara. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Pero ahora, no era humillación, era claridad. Ese tipo de claridad que te destroza, que te hace darte cuenta de cuánto tiempo has estado durmiendo con los ojos abiertos. Así que hice lo que cualquier hombre racional, ahogado en sarcasmo y cabernet, haría. Me puse de pie, la silla crujió contra el suelo de mármol, cortando el aire refinado de la habitación. El murmullo de risas y jazz cesó de repente, como si alguien hubiera apagado el estéreo. Las cabezas se giraron. El violín en la esquina dejó de sonar. No me importó. Clara me agarró la muñeca y susurró entre dientes: Noah, por favor. Sentése, sonrió con calma, como un monje que acaba de alcanzar la iluminación con un smoking alquilado. Tranquilo, respondí. Solo voy a felicitar a tu jefe. Sus ojos se abrieron, como si acabara de confesar que me había unido a una secta. Caminé hacia la mesa principal. ¿Conoces esa sensación que tienes cuando estás a punto de hacer algo estúpido pero todo dentro de ti grita que es lo correcto? Cada paso se sentía deliberado, pesado, inevitable. La habitación se extendía a cámara lenta, como si el universo quisiera que saboreara el momento en que dejó de importarme. Harrison me vio venir. Su sonrisa sarcástica se profundizó. Lawrence Gordon, el presidente de la compañía, se volvió hacia mí, sin saber si hacer un brindis o montar una escena. Señor Gordon, dije, deteniéndome junto a su silla, gracias por organizar este maravilloso evento. Aprendí mucho esta noche. Él asintió con cautela. Me alegra oír eso, señor Reeves. Así es, interrumpí, sacando el móvil del bolsillo. Por ejemplo, descubrí que su empresa no solo escribe contratos, también escribe comedia. Levanté mi celular, mostrando la foto de mi tarjeta de presentación con el detalle ampliado. Silencio, toda la habitación se congeló. Se podía oír caer un alfiler. Si los pines tuvieran una tarifa por hora. Harrison se reclinó y se rió entre dientes. Oh, vamos, Reeves. Ya basta. He estado hablando mucho de eso, respondí. Por cierto, me gustaría saber si este es el tipo de profesionalismo que les muestras a tus clientes. Porque si lo es, tu sentido del humor ya ha trascendido tus horas facturables. Lawrence parpadeó, visiblemente incómodo. Seguro que fue solo un malentendido. Intentó. Claro que sí, dije. ¿Qué hay más gracioso que humillar a la esposa de un proveedor delante de todos? Un chiste malo clásico. La voz de Harrison bajó una octava, tratando de recuperar terreno. No, estás exagerando. Sonrisa. Ya me lo han dicho antes, tomo en serio el ridículo público. Clara cortó el aire detrás de mí, rogando: Noah, por favor, vámonos. Pero aún no había terminado. Me volví hacia Gordon, el hombre que firmaba los cheques y parecía firmar también los certificados de ética de otras personas. Señor Gordon, dijo con firmeza, durante 5 años, Havenville Furniture ha instalado sus oficinas. 3 de sus plantas. Cada escritorio, cada sala de conferencias, fue obra de mi marca. Mientras su equipo afilaba cuchillos en las reuniones, yo mantenía la imagen impecable de su lugar. Algunos rostros palidecieron. Continué, controlado, porque era hora de convertir la ira en acción. Después de esta noche, daré por terminada nuestra relación. Havenville Furniture dejará de prestar servicios a Anderson y BLE Lab Group. Considérelo mi liberación de sus contratos, sus eventos y su arrogancia. Coloqué la tarjeta doblada sobre el mantel impecable, entre los platos. Puedes quedarte con esto, dije. Un recuerdo de tu sentido del humor. Sonreí con calma, casi con serenidad, y me di la vuelta para irme. La sala estalló en un rumor sordo, suspiros, risitas nerviosas, el tímido tintineo de copas. Salí con pasos que sonaban como clavos clavados en el ataúd de mi paciencia. El portero abrió la puerta con los ojos muy abiertos. «¿Está todo bien, señor?», susurró. «Nunca he estado mejor», respondí. «Solo lo dejo por tonterías». Afuera, el aire nocturno me golpeaba como la libertad. Las luces de la ciudad brillaban, y sentí el peso de lo que había hecho y el alivio que lo acompañaba. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de liberación. Por primera vez en años, había construido algo propio, una fuerza de voluntad. De camino a mi camioneta, me vi reflejado en el retrovisor. No era el retrato de un perdedor. Era un hombre que había apagado el piloto automático. La corbata torcida, la chaqueta arrugada, el uniforme de la libertad. A mitad de camino, el teléfono vibró. Claro, lo ignoré. Vibró otra vez. Y otra vez. Al cuarto timbre, contesté, sin darme cuenta, sino por curiosidad. ¿Cuánto tarda una voz humana en pasar de la furia al control de daños?
¿Qué demonios hiciste, Noah? Explotó. ¿Tienes idea de lo que dijiste? Sí, dije. Ya no soy la organización benéfica de su empresa. Me humillaste. Gritó. Me reí. Qué curioso. Creía que tu jefe ya lo había hecho. Acabo de terminar de presentar el alegato final. Eres increíble, susurró. ¿Sabes lo que van a decir? Lo sé, respondí. Recordarán al tipo que se enfrentó a Harrison BLE. Quizás empiecen a murmurar que estaban al mando los tipos equivocados. Ella gimió y colgó. Clara clásica, cuelga antes de perder el debate. Al llegar a casa, fui directo al taller. El olor a serrín, barniz y libertad impregnaba el aire. Mis herramientas estaban alineadas como un ejército fiel, el único que nunca me juzgaba. Colgué la chaqueta, me aflojé la corbata y miré la mesa de conferencias de nogal en el banco de trabajo. A medio lijar, a la espera de ser pulida. Era el diseño de la nueva oficina de Anderson y BLE, el símbolo de la fuerza de la asociación, como lo había expresado Harrison. La miré y me reí. Simbólico. Veamos qué tan fuerte eres sin mí. Tomé el tallador y grabé una frase sencilla en la base de la madera. Nada poético, solo el resumen de un hombre que decidió pasar página. Cuando terminé, ya no quedaba rabia. Solo satisfacción. La paz no tiene precio. Sobre todo si está escrita a mano. Una hora después, oí el portazo. Pasos firmes. Respiración contenida. Clara apareció en la puerta del taller, todavía con su vestido plateado y el maquillaje corrido. ¿Cómo pudiste hacer esto?, dijo temblando. ¿Tienes idea de en qué situación me has puesto? Seguí mirando la mesa. Sí. Estar al lado de alguien con respeto propio. No es justo, respondió. Podrías haberlo arreglado en privado. La humillación privada se resuelve en privado. La humillación pública, en público. Es pura matemática. Ella me miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. No por culpa, sino por frustración por haber perdido el control. Me avergonzaste delante de toda la empresa. Y me avergonzaron delante de ti. Levanté la vista. La diferencia es que yo no me reí. Por un momento, silencio. Luego se dio la vuelta y se fue. El eco de sus tacones en el suelo fue el final de un capítulo. Me apoyé contra el mostrador, con la camisa suelta y las manos cubiertas de polvo de nuez. Me sentí ligero. Por primera vez, no intentaba mantener la paz. La imponía, porque a veces los cortes más precisos no están en la madera. Están en las personas que solo reconocen tu valor cuando dejas de ofrecerlo. A la mañana siguiente, me desperté con la resaca moral de quien arruina su vida social en el salón de un abogado. La luz se filtraba por las persianas como una llamada. El smoking colgaba de la silla, 17 llamadas perdidas en el teléfono, y mi dignidad seguía pavoneándose por la calle, victoriosa. Me preparé un café lo suficientemente fuerte como para disipar cualquier culpa y me senté allí, recordando la noche anterior. La mirada de Harrison, la cara de Gordon cuando escuchó con efecto inmediato, fue el recuerdo más dulce que he tenido. Soñé que estaba lijando una mesa grabada con 2 palabras, te lo advertí. Alrededor de las 10, oí los tacones de Clara resonar en el suelo de madera. Fríos, precisos, como disparos dentro de una iglesia. Había pasado la noche fuera, probablemente para salvar su reputación. Mientras tanto, salvé algo más valioso, mi paz. Entró con el mismo vestido plateado de la noche anterior. Su rímel estaba roto, su dependencia de los gadgets. Tomé un sorbo de café. Buenos días, Cenicienta. ¿Perdiste una zapatilla o solo la trama? Ella dejó caer su bolso en el mostrador. ¿Crees que esto es gracioso? Todavía no, dije. Pero dame 5 minutos. Sus ojos se entrecerraron. Me humillaste, Noah. ¿Entiendes lo que hiciste? Oh, lo entiendo perfectamente. Me invitaste a los Juegos del Hambre de tu empresa. Decidieron asarme vivo, y les di una girar. Se llama justicia poética, se llama suicidio profesional, replicó ella. Sabías que esa empresa es uno de tus mayores clientes. Lo fue. Corregí el verbo en pasado. Y, francamente, duermo mejor sabiendo que mis muebles no soportarán a quienes creen que la empatía es una broma. Ella exhaló pesadamente, caminando de un lado a otro por la cocina como si interrogara al fantasma del sentido común. Harrison estaba bromeando. Dijo. Por fin, dije. Estaba borracho y fue demasiado lejos. No era necesario quemarlo todo. Qué curioso, dije. No te oí decir eso cuando todo el mundo se reía. Su voz se quebró. ¿Qué debo hacer? Defender a mi marido ante la empresa. Defender a tu marido habría sido un comienzo. Se quedó paralizada por un instante. La gran Clara Reeves, reina de la calma, duquesa de los testimonios, no tenía ni una palabra que decir. Entonces dijo en voz baja, no entiendes este mundo. Ah, ya entiendo, dije. Simplemente no lo adoro. Parpadeó.
La verdad la golpeó más que el insulto. Nos quedamos en silencio. El reloj seguía corriendo. El camión de la basura afuera sonaba como la banda sonora de la limpieza del desastre de la noche anterior. Por fin, murmuró. Eres imposible. Sí, dije. Pero al menos soy constante. Ella gimió y se sirvió un poco de café como si me debiera una disculpa. Sabes, a veces puede ser increíblemente mezquino, dice la mujer que pasó la noche con gente que escribe insultos con caligrafía. Apretó la mandíbula. Está siendo cruel. No, Clara, dije en voz baja. Fueron crueles. Solo hablo con sarcasmo. Ella dejó caer la taza de golpe. Me has arruinado años de networking. ¿Tienes idea de cuánto tendré que controlar los daños? Entonces deberías empezar a controlar con quién te relacionas, dije. Porque si este es el mundo por el que te matas para quedarte, quizá merezcas ver cómo es visto desde fuera. Eso fue todo. Las lágrimas brotaron. No de las fuertes y dramáticas, sino de las silenciosas, cuando el orgullo se queda sin excusas. Se dio la vuelta, agarrándose al mostrador, con los hombros temblando. Por primera vez, no me alegré. No me sentí triunfante. Solo cansado. Cansado de ser el villano cada vez que me niego a ser un felpudo. Clara, dije en voz baja. Te casaste con un constructor, no con una marioneta. Si querías a alguien que solo sonriera y saludara, deberías haber elegido un maniquí. Ella se rió entre lágrimas, un sonido corto y amargo. ¿Crees que eres mejor que yo? No, no, dije. Creo que por fin recuerdo quién soy. Se secó la cara, se enderezó y cogió el teléfono. Tengo una reunión, dijo con firmeza. No me esperes levantado, ni lo sueña, dije. Se fue, dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar los marcos de las fotos. Miré la puerta vacía y murmuré. Y con esto concluye el episodio de hoy de Casada con la Mafia. El resto del día transcurrió lentamente. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de clientes, correos electrónicos de colegas, incluso un mensaje de voz del proveedor preguntándome si hablaba en serio sobre dejar Anderson y BLE. Escribí la misma respuesta a cada uno. Sí. Con efecto inmediato. Al mediodía, decidí irme. La tienda estaba demasiado silenciosa, la casa demasiado pesada. Salí del pueblo con la camioneta, por la vieja carretera, donde el aire olía a aire. Las hojas de otoño empezaban a cambiar de color, una paleta que hacía que el mundo pareciera recién pintado. Bajé la ventanilla y dejé que el viento me diera algo de perspectiva. Cuando llegué a casa, encontré 2 sobres metidos debajo de la puerta principal. Un sobre era de un servicio de mensajería. El otro era de Clara. Abrí el suyo primero. 3 frases. No puedo creer que nos sabotearas así. Me convertiste en el hazme reír de mi empresa. Espero que haya valido la pena. Sin amor. Sin Clara. Solo rabia, cuidadosamente doblada y entregada. Dejé la carta en el mostrador junto a las facturas y abrí el sobre del mensajero. Dentro había una carta formal con el sello de Anderson y Blight en relieve. Estimado señor Reeves, le pedimos disculpas por cualquier malentendido que haya podido surgir durante nuestro reciente evento. Tenga la seguridad de que la firma no tolera ningún tipo de comportamiento poco profesional. Lawrence Gordon, socio gerente. Me reí. El equivalente legal a, sentimos que te sintieras así. Poesía corporativa. La tiré directamente a la basura. Esa noche, la casa estaba lo suficientemente silenciosa como para oír mis pensamientos discutiendo. Una parte de mí se sentía reivindicada. La otra mitad sentía como si acabara de quemar un puente que había construido durante una década. Aún así, mejor una combustión limpia que una descomposición lenta. Preparé la cena para una persona, macarrones con queso, sazonados con un toque de indiferencia. Comí en la isla de la cocina, la que Clara había insistido en que instaláramos para modernizar la estética. La ironía era deliciosa. Alrededor de las 9, mi teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Lo dejé pasar al buzón de voz, pero la curiosidad me venció. Llamé. Hola, señor Reeves. Soy Sierra Martins. Bueno, era asociado junior en Anderson y BLE. Solo quería disculparme por lo que pasó en la fiesta. No fue justo. Además, debes saber que grabé al señor BLE alardeando de la broma después. Dijo, y cito, veamos cómo se las arregla el manitas con una broma. Ya envié el archivo a recursos humanos. No se merece esto. En fin, pensé que debería saberlo. Buenas noches. Me quedé allí, mirando mi teléfono. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. El karma no iba a llegar. Tenía una velocidad de entrega comparable a la de Uber Eats. A la mañana siguiente, recibí la confirmación, un correo electrónico de la dirección general de la empresa. Con efecto inmediato,
El señor Harrison BLE ha sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación por mala conducta de un socio gerente. Me reí tan fuerte que asusté al gato. Ni siquiera tenemos. Bueno, dije a la habitación vacía, parece que están deconstruyendo a alguien. Al mediodía, la noticia ya se había filtrado. A los blogs locales de chismes corporativos les encantan los escándalos que involucran a personas con sueldos millonarios y una empatía de 2 cifras. Socio principal bajo fuego luego de que broma de gala fracasara espectacularmente. Un titular decía, mi frase favorita. Según fuentes, un invitado ofendido respondió con una profesionalidad sin precedentes. Por supuesto, respondí. Clara no volvió a casa ese día. Tampoco llamó. Me imagino que su oficina era una zona de guerra. Teléfono sonando. Recursos humanos susurrando. El nombre de Harrison borrado del directorio de la empresa como si hubiera entrado en el programa de protección de testigos. Debería haber sentido lástima por ella. No la sentí. Todavía no. Porque mientras estaba sentado en mi banco de trabajo lijando un panel de roble nuevo, solo podía pensar en lo poética que se veía a la justicia con ropa informal de negocios. Esa noche recibí otro mensaje. Esta vez, otra vez de Sierra. Está fuera, señor Reeves. La Junta votó esta tarde. Harrison renunció antes de que pudieran despedirlo. Gracias por no perder la calma anoche. La mayoría habría armado un escándalo. Acaba de decir la verdad. Respeto. Me reí hasta que me dolió el estómago. Cualquiera habría armado un escándalo, repetí. Chica, yo era el escándalo. Cuando Clara por fin llegó a casa, era casi medianoche. El sonido de su coche en la entrada me detuvo en seco. Caminaba pálida y agotada, con los tacones colgando sobre los hombros como banderas de rendición. Me disculparon, susurró. Dijeron que no cumplí con mis estándares profesionales. Bajé suavemente el martillo. Suena regular. Bienvenidos a mi mundo. Tenemos cerveza y honestidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El tercer sobre era el más discreto de todos. Sin logotipo ni adornos, solo un simple papel. Lo abrí con curiosidad. Dentro había un cheque. Cerré los ojos un segundo. Me quedé mirando la cantidad. Una suma lo suficientemente alta como para pagar más que unas pocas deudas. Tan alta que parecía un premio. Era de Anderson y BLE. Por servicios prestados, pero no especificados. Un pago no oficial, por así decirlo, por mi colaboración involuntaria. Levanté la cabeza y solté una risa de incredulidad. Mira eso. El que jugó y se llevó las cartas, ahora cobra como un ganador. Quizás era el momento perfecto para romper ese puente para siempre. Pero por alguna razón, seguía sin poder. No es que me arrepintiera. No era el tipo de hombre que haría eso. Simplemente, no sabía qué hacer con ese dinero. No ahora, no después de todo. Me quedé mirando el cheque un segundo más y luego lo tiré al cajón. No valía la pena. Lo que realmente valía la pena era el poder de decidir qué hacer con lo que había ganado. Esa noche, Clara por fin apareció. No era la primera vez que volvía, pero ahora el peso de sus palabras se cernía de forma diferente entre nosotros. Entró a la cocina con el mismo aspecto exhausto de esa mañana, pero sin el mismo ímpetu. ¿Cómo estás?, preguntó ella con voz más suave. Mejor. Lo dijo con una ligereza que me sorprendió. Era la verdad. Ella dudó. Yo sé que hice todo mal, Noah. Esas palabras fueron el comienzo, lo sabía. Pero no me dejé llevar todavía. La reconciliación no llegaría con una simple disculpa. Necesitaba ver si realmente entendía lo que había pasado. ¿Sabes, Clara? Empecé, acomodando la silla. A veces te sumerges tanto en las cosas que crees que estás haciendo lo correcto. Pero lo que haces es hundirte un poco más cada vez. Cuando no eres honesto contigo mismo, no puedes serlo con los demás. Ella me miró con la cabeza ligeramente inclinada. Eso no es lo que quería. Nunca lo fue. Quería ser parte de algo. Lo sé. Pero parte de algo no es más importante que ser algo. Me miró fijamente, comprendiendo por fin. Quizás, por primera vez, vio lo podrido que estaba todo. Y cuánto se había perdido en ello. Esa noche, no hubo grandes palabras de reconciliación. No había nada que reconciliar. Pero la verdad, aunque dura, finalmente se dijo. Se sentó a mi lado, sin prisa por hablar. El silencio era más denso, pero más genuino. Sabía que aún quedaba mucho por reconstruir, pero por primera vez, sentí que tenía el control del desenlace de todo esto. Y quizá ya no se trataba de nosotros dos. Quizá se trataba de que finalmente comprendiera que, en lugar de perderlo todo, había una manera de crear algo nuevo. Porque incluso un hombre roto puede encontrar su libertad. Y quizás esa sea la mayor señal de fortaleza. El audio se reprodujo unos segundos más.
y el silencio en la oficina se prolongó. Cuando terminó la grabación, dejé la memoria USB sobre el teclado y me quedé mirando la pantalla. El peso de esas palabras ya no era algo que pudiera ignorar. La frase que la esposa de Harrison estaba defendiendo, con todo ese sarcasmo frío, me hizo un nudo en la garganta. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de los dos. Él la veía como un peón en el juego, mientras que Clara siempre creía que aún podía mantener el control. Ella estaba allí, de pie, pensando que podía proteger lo que quedaba de todo. Lo que no sabía, ni podía saber, es que ya había perdido antes de entrar en el juego. Cerré la pantalla, sintiendo como el dolor subía lentamente del estómago a la garganta. ¿Cómo no se había dado cuenta todavía? Esa grabación era el último grano de arena que caía en el reloj de arena. No iba a hundirme más. Nunca. Cogí el teléfono. Por un instante, mi mente se sintió más despejada que nunca. Lo que más me irritaba de Clara era su capacidad para aparentar tenerlo todo bajo control. Pero ahora, viendo lo que sabía, tenía que actuar. Grabé y marqué. Clara. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, pero el tono seguía ahí. Necesito que escuches esto. En el otro extremo, sonó el teléfono y luego el clic de la llamada que estaba siendo contestada. ¿Qué pasa, Noé? Publiqué el archivo. La grabación. Tal como debe ser. No respondió de inmediato, y eso me recorrió una ráfaga que no supe si era buena o mala. El silencio de Clara nunca era bueno. Pero ese silencio era el comienzo de la verdad que se abría paso, lentamente, como una herida que necesita aire para sanar. ¿Sabías eso? Pregunté en voz baja pero firme. ¿Sabías qué? Su respuesta fue instintiva, defensiva, pero un poco vacilante, como si supiera que la verdad no sería bien recibida. ¿Sabías que él y la gente de la oficina pensaban que solo estabas allí por dinero? Que no tenías moral para defender a nadie, y menos a mí. Fui directo al grano. Ya no intentaba ocultarlo. No me andaba con rodeos. No, no entiendes lo que esto significa. Empezó a hablar, pero yo ya sabía lo que venía. Siempre era la misma defensa, la misma justificación vacía. No, Clara. Lo que no entiendo es cómo sigues creyendo que lo necesitas. Crees que tu lealtad a esa empresa importa, pero en el fondo, ambos sabemos que siempre se ha tratado de mantener el control. Y lo perdiste mucho antes de lo que pasó en esa fiesta. Podía oír su respiración, más pesada, más superficial, como si hubiera dado un paso hacia la realidad. Pero seguía resistiéndose. Yo, solo intenté que todo siguiera adelante, Noah. Por nosotros. Por el futuro. El futuro, Clara. El futuro siempre se construyó sobre las mentiras que te contaste a ti misma. Ahora, debes decidir, de verdad, si vale la pena seguir viviendo así. O si es hora de dejar atrás el pasado de una vez por todas. Se hizo un silencio, más largo y denso. Clara no habló, y sentí como se asentía su peso. No había más palabras de consuelo que ofrecer. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Finalmente, habló, pero con una voz diferente. Más tranquila, menos defensiva. Entonces, ¿qué quieres que haga, Noah? Me reí, pero no era una mueca de desprecio. Era una risa cansada. Hagas lo que hagas, Clara. Ahora es tu decisión. Pero no esperes que te espere. Estoy harta de esperar a quienes no saben lo que tienen hasta que es demasiado tarde. Colgué antes de que pudiera responder. ¿Qué más podía decir? Por fin había terminado. Tenía el control de mi propia historia. Y Clara, bueno, ella tenía que tomar sus propias decisiones. Pero lo que no sabía era que, hasta ahora, siempre había sido el personaje secundario de mi vida. ¿El protagonista? Ese siempre había sido el mío. La habitación se sentía más pequeña, el aire más denso. Pausé la grabación y me quedé mirando la pantalla del portátil. Maldita sea, murmuré para mí. Así que no era solo una broma, era una apuesta. Cuando Clara llegó de la compra, no lo mencioné enseguida. Cocinamos en silencio. O mejor dicho, yo cocinaba mientras ella, con la mirada perdida, intentaba salvar el pellejo entre correos electrónicos, probablemente escribiendo algún memorando para controlar los daños. Finalmente, no pude aguantar más. Tienes que oír esto, dije. Levantó la vista. ¿Y ahora qué? Le di al play. La risa de Harrison llenó la cocina como veneno. Su tenedor se congeló a medio camino de su boca. Cuando sonó la parte sobre su defensa como una causa perdida, se estremeció, desconcertada. La observé en silencio hasta que terminó la grabación. ¿Sigues pensando que bromeaba? Pregunté en voz baja. Su rostro palideció. Lo dijo palabra por palabra, respondí con frialdad. Para él, la lealtad no vale nada cuando se cobra por hora.
Se tapó la boca con la mano y negó con la cabeza. Lo defendí. Noah. Les dije a todos que era un buen hombre. Sí, dije. Yo también. Una vez. La comida se enfrió al tiempo que el silencio se cernía sobre la mesa. Ninguno de los dos podía saborear lo que había allí. Ella rompió el silencio primero, en voz baja y vacilante. Vas a enviar esto a recursos humanos, ¿verdad? Me encogí de hombros. Ya lo hice. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Tranquila, no he adjuntado una demanda. Solo pensé que agradecerían la banda sonora del próximo evento del equipo. Se tapó la cara con las manos. Dios mío, Noah. No me des las gracias todavía, dije. Espera a oír que su perfil de LinkedIn dice, desempleado. Gimió, pero una sonrisa, aunque reticente, se dibujó en su rostro. Vi cómo se agrietaban, su armadura, su orgullo, la perfección de su compostura, todo se desmoronaba. En el fondo, sabía que estaba empezando a perder la batalla. Más tarde, entró en mi taller mientras trabajaba en una mesa nueva. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo en voz baja. Claro, respondí. Pero si se trata de eso, te van a seguir haciendo bromas. Así que prepárate. ¿Te arrepientes de callarte? ¿De haber quemado ese puente? Dejé caer la tela y la miré. No era un puente, Clara. Era una jaula, y dejé de vivir en ella. Guardó silencio, procesando la información. Me llamaron hoy, dijo finalmente. Recursos Humanos quiere que vaya el lunes para una evaluación formal. Lawrence dijo que lo limpiarán con una declaración pública. Ella sonrió. Genial. Solo avísame para asegurarme de que escriben bien su nombre. 12. Rió, genuinamente por primera vez. Una risa pequeña, pero real. Cogió la caja de mi mostrador, la misma caja con las cartas. ¿Puedo quedármela? Preguntó. Claro, respondí. Quedará bien en tu estantería. El día que el imperio se desmoronó, pasó los dedos por el borde de la caja, como si hubiera encontrado una reliquia. ¿Sabes? Dijo en voz baja. Durante años pensé que ser respetada significaba no hacer enemigos. Ahora creo que simplemente significa defender lo que es correcto. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como una verdad jamás pronunciada. Por primera vez en meses, el peso que nos separaba se alivió. Ya no era tensión, sino el reconocimiento de algo real. Eran dos personas, con su orgullo destrozado, rodeadas de serrín y un tenue aroma a redención. Antes de irme, la llamé. Oye, Clara. Se detuvo. Sí. Levanté la caja negra y sonreí. Recuerda enviarle una de estas a Harrison. Puede usarla para asegurar su posición. Ella puso los ojos en blanco, pero la sonrisa se le escapó, incapaz de ocultarla. Eres imposible. Quizás, dije. Pero estoy seguro. Después de que ella subió, me quedé allí, mirando la mesa, la veta de la madera, sintiendo la suavidad donde había lijado los bordes. Fue entonces cuando me di cuenta. La vida es como la carpintería. No se logra la perfección a la primera. Se lija, se da forma, se arregla lo que está astillado. A veces se desecha una pieza que nunca estará bien, por mucho que se intente. La caja negra brillaba a la luz, con sus letras dentro. Trofeos de supervivencia. Por una vez, no me sentí como el chiste. Me sentí como el tipo que construyó la mesa donde todo se comía en sus propias palabras. Y, vaya, qué bueno era ser el arquitecto del karma. El día en que el mundo de Clara finalmente se derrumbó empezó como cualquier otro martes aburrido. El café sabía a gasolina, e incluso la tostadora se negó a funcionar. El silencio antes de la tormenta es impasible. Tiene ese olor a agresión pasiva, como si el aire supiera algo que tú desconoces. Estaba sentada en la isla de la cocina, mirando su portátil. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos por otra noche sin dormir. Había aprendido a esperar a que ella iniciara la conversación, porque a los abogados les encanta usar el silencio como cebo para una confesión. Me serví el café y dije con naturalidad: ¿alguna noticia interesante del Ministerio de Control de Daños? No levantó la vista. Me han citado para una reunión esta tarde, respondió. ¿Reunión? Pregunté un poco sorprendido. La versión educada de una ejecución pública, soltó con desdén. No tiene gracia, Noah. Nada de esto tiene gracia, dijo. Por eso necesito reírme, respondí. Si dejo de reír, me volverá a importar. Apretó la taza con más fuerza, mirándome fijamente. ¿Crees que no me importaba? Preguntó con la voz casi quebrada. Sí que te importaba, dije, solo que no por las cosas correctas. Cerró su portátil, se levantó y dijo que necesitaba prepararse. Buena idea, respondí. Quizás deberías ponerte algo que te haga correr.
No respondió, simplemente se alejó como si la conversación le debiera el alquiler. Pasé la mañana en el taller, con el zumbido de la lijadora ahogando la tensión de la casa. El aserrín es el mejor terapeuta. Escucha, absorbe y no ofrece consejos sobre comunicación. Alrededor del mediodía, Clara bajó las escaleras, vestida con su armadura de poder. Un traje azul marino, pendientes de perla y un moño tan apretado que parecía esconder secretos. Su perfume la seguía como la confianza en un frasco, pero le temblaban las manos al recoger las llaves. Estarás bien, dijo. No pueden despedirte solo por existir. Me dirigió esa mirada que lo dice todo sin palabras. No conoces esta empresa, dijo. No, pero conozco la gravedad, respondí. Tarde o temprano, todo lo que sube sin equilibrio, baja. Sus ojos brillaron, entre el miedo y la culpa, pero no dijo nada más y se fue. Volví al trabajo, pero mi mente no se detenía. Una parte de mí quería que se librara fácilmente, con un simple gesto y una lección aprendida. Pero la parte más oscura quería que sintiera el peso de todo lo que había construido y permitido que sucediera. Quizás fuera mezquino, pero ver a alguien intocable afrontar las consecuencias era una especie de venganza que no necesitaba seguro. A las 4 de la tarde, caminaba de un lado a otro como un hombre esperando el veredicto, imaginando todas las maneras en que podría terminar su día. Renuncia. La suspenden. Llora en el estacionamiento. Recibe un premio por apoyar al hombre equivocado. Mi dinero llegó a tiempo. A los abogados les encantan los castigos temporales. Mantienen viva la esperanza lo suficiente como para volver a doler. Exactamente a las 5:42 de la tarde, oí que su coche se detenía. La puerta se abrió y se cerró en silencio. No se cerró de golpe. Fue peor que un grito. Entró despacio, como si trajera malas noticias. No dije nada, solo esperé. Me han dado una baja, susurró finalmente. Asentí. ¿Baja? Pregunté con cinismo. Es el eufemismo de recursos humanos para decir, si tu salud empeora, te llamaremos. Dijeron que no cumplí con mis estándares profesionales. Me parece bien, dije. Te casaste con un tipo que usa vaqueros sin pinzas. Ella no se rió. Se sentó a la mesa y se cubrió la cara con las manos. Todo se está desmoronando, dijo con voz apagada. Bienvenido a mi mundo, respondí con los brazos cruzados. Tenemos cerveza y honestidad. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con un destello de desafío. No lo entiendes, Noah. Esa empresa era mi vida. Y ese es el problema. La observé sin piedad. Has hecho de esto tu vida. La has construido en torno a gente que intercambia lealtad por influencia. Ella negó con la cabeza. ¿Crees que es tan simple? ¿Que me gustaba defender a hombres como Harrison? No, respondí. Creo que te convenciste de que tenías que hacer esto. Quería ser el centro de atención más que la verdad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que cualquier insulto que hubiéramos intercambiado. Ella susurró, casi quebrándose, lo hice por nosotras. La interrumpí, sin dejar lugar a lágrimas. Entonces deberías haber recordado quiénes éramos antes de hacerme quedar como una tonta en ese salón de baile. Ella se encogió. Eso no es justo. No, no lo es, dijo, pero es honesto. El silencio entre nosotros se hizo más denso. Hasta que, de repente, ella empezó a reír. Fue una risa seca y hueca que me revolvió el estómago. ¿Disfrutas esto?, preguntó, viéndome desmoronarme. No, respondí, veo que finalmente pareces humano. Su sonrisa se desvaneció. Por primera vez, la armadura que llevaba empezó a agrietarse. Las lágrimas cayeron en silencio, revelando el fundamento que ella llamaba confesión. Pasé 15 años luchando por respeto, dijo en voz baja. Y ahora, ni siquiera puedo respetarme a mí misma. Me acerqué, dejé mi café y le dije en voz baja, el respeto no es un título, Clara. Es un espejo. Cuanto más finges, menos te reconoces. Levantó la vista, con la mirada cruel de quien ha perdido el rumbo. ¿Crees que es fácil empezar de nuevo? No, respondí. Pero no lo sabrás hasta que dejes de fingir que la corona te queda bien. Tragó saliva y asintió lentamente. Ya ni siquiera sé quién soy. ¿Sabes quién eres?, respondí. La mujer que bailaba descalza en nuestra cocina, comía pizza fría a medianoche y citaba malas películas. La mujer que amaba el olor de mis manos. La que un día me dijo, construyamos algo juntos. Ella sonrió entre lágrimas. Eso fue hace mucho tiempo. Sí, dije. Pero la madera aún está en buen estado, debajo del barniz. Nos sentamos en silencio un rato. La cocina estaba llena de ruidos reales, el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador,
pequeños detalles que hacían que todo lo demás pareciera más pequeño. Finalmente dijo, lo siento, Noah. Lo sé, dijo. Pero hoy no. Hoy solo quiero que te sientes en silencio y recuerdes lo que significa ser humilde. Casi se rió. Dios mío, eres insoportable. Sí, respondí. Pero soy libre. Esa noche, Clara no subió enseguida. Me quedé trabajando en el taller, terminando el último esmalte en la mesa de roble. Cuando levanté la vista, la vi de pie en la puerta, descalza, con una copa de vino en la mano. ¿De verdad que sí? No, preguntó suavemente. ¿Amar qué? Construir cosas. Sonrió. Es un trabajo honesto. Se rompe. Se dobla. Pero nunca se finge. Ella asintió pensativa. Ojalá hubiera elegido algo honesto. Aún puedes, dije. He oído que están contratando en lugares donde no te exigen vender tu alma en un maletín. Ella rió suavemente. ¿Te gustaría eso, verdad? Verme cambiar mi Armani por un delantal. Me encogí de hombros. No lo haría. El silencio entre nosotros no era hostil esta vez. Era denso, pero cálido. El tipo de calidez que surge cuando dos personas se dan cuenta de que la guerra ha terminado, no porque alguien haya ganado, sino porque ambos depusieron las armas. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El olor a café ya inundaba la casa. Clara estaba en el mostrador, todavía en bata, mirando por la ventana con expresión tranquila, como si por fin hubiera dejado de fingir que lo controlaba todo. Les envié un correo a Recursos Humanos, dijo sin darse la vuelta. Les dije que renuncio. Puede mantener la suspensión. Me detuve, sorprendido. ¿En serio? Ella asintió. Estoy cansada de librar batallas sin importancia. Prefiero construir algo real, por una vez. Sonreí. Podrías volver a ser mi tipo de persona. Se giró y esbozó una débil sonrisa. No te apresures, héroe. Sigo enfadada contigo. Genial, dije. Eso nos mantiene interesantes. Se sirvió café, añadiendo la crema justa para su estado de ánimo. Suave, pero no dulce. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora, respondí, tomando mi taza. Aprenderás lo que yo ya aprendí. Caer no es un fracaso. Es la gravedad dándote otra oportunidad de mantenerte en pie. Ella arqueó una ceja. Eso es irritantemente poético para alguien que maldice Reuters. ¿Qué puedo decir? Respondí. Tengo muchos talentos. Nos quedamos allí, uno junto al otro, tomando café como sobrevivientes de nuestro propio apocalipsis. Afuera, el mundo parecía el mismo, pero dentro, algo había cambiado. Algo pequeño, pero permanente. Clara ya no era la reina. La corona se había roto. Y yo ya no era el bufón de la corte. Ya no. Yo era el hombre que reconstruyó su dignidad desde cero. El karma estaba haciendo su trabajo. Aprendí que a veces la redención más sonora proviene del silencio. El viernes, la familia Reeves alcanzó un nuevo récord. 3 días completos sin un grito, sin risas, sin conversación. Solo 2 cuerpos orbitando silenciosamente la misma cocina, como satélites emocionalmente estreñidos. Clara, absorta en su portátil, redactaba correos electrónicos como si el mundo dependiera de una versión educada de renuncio antes de que me despidan. Yo, en cambio, arreglaba una silla rota que, en el fondo, no necesitaba arreglos. Así es un matrimonio en crisis. Encuentras pequeños arreglos para distraerte del colapso estructural. Al caer la noche, decidí cocinar. No para impresionarla. Esos días ya estaban enterrados bajo montones de papeles viejos. Sino porque la comida da la ilusión de control. Algo que hacer mientras esperaba el siguiente momento emotivo, o una llamada. Asé salmón, cociné verduras e incluso abrí el vino caro que había comprado cuando aún teníamos cumpleaños que celebrar. Bajó a las 7, con un suéter que me había comprado cuando conseguí mi primer contrato importante. Es curioso cómo la culpa lleva a la gente a buscar la nostalgia. Huele bien, dijo, como probando la sinceridad de mi plato. No te preocupes, respondí. No hay condimento para el resentimiento, solo sal y sarcasmo. Ella casi sonrió. Eso es noticia. Nos sentamos en silencio. El sonido de los cubiertos y el zumbido del refrigerador llenaban la casa. Corté el salmón, perfectamente cocinado. En silencio, me felicité por haber logrado algo en esta casa que no requería revisión legal. Finalmente, habló. Hoy hablé con Recursos Humanos. Fingí interés, mirando fijamente un ramillete de brócoli. ¿Y qué? Están realizando una revisión interna. La renuncia de Harrison provocó una reacción en cadena. La mitad de los socios principales están bajo investigación. Silbé suavemente. Así que el Titanic por fin vio el iceberg. Ella ignoró la provocación.
Van a emitir un comunicado público limpiando mi nombre. Incluso quieren reunirse conmigo para disculparse. Me quedé mirando el tenedor en el aire. ¿Disculpas? Con caras y todo. Sí, respondió ella. Lawrence mismo preguntó. Bueno, dije, reclinándome en mi silla. Nunca pensé que viviría para ver a un abogado disculparse gratis. Ella sonrió a pesar de sí misma. Eres alentador. Por fin llegamos al giro argumental donde los villanos se aprovechan de sus propios egos, dijo. Yo diría que a eso le das desarrollo de personaje. Ella suspiró. No, podemos hablar en serio 5 minutos, por favor. Claro, respondí, dejando el tenedor. Siempre y cuando no se trate de fusiones, métricas o bancarrota moral. Me miró con una expresión que decía, estás exagerando, pero no picó el anzuelo. En cambio, dijo en voz baja, se me olvidó quién era fuera de ese trabajo. Parpadeé. Esa no era la frase que esperaba de la mujer que una vez me dijo que llorar era para quienes no tenían horario. Pensé que si trabajaba lo suficiente, vestía lo suficientemente bien y era lo suficientemente leal, finalmente me sentiría digna, suspiró, mirando su plato. Pero lo único que hice fue perderme a mí misma. Asentí, sin prisa por responder. Buenas noticias. Entonces, ha sido desprogramado con éxito. Ella rió suavemente. El tipo de risa que nace del cansancio, no de la alegría. Lo haces parecer simple, dijo. No es sencillo, respondí, pero es real. No se puede construir una vida con la aprobación de los demás. Es como clavar muebles en la niebla. Me miró largo rato. Siempre haces que todo parezca carpintería. ¿Por qué lo es, Clara? Tomas materia prima, intentas que funcione. A veces se rompe, a veces se mantiene unida. Depende de la base. ¿Qué base?, preguntó ella, jugando con su tenedor. Amor. Confianza. Un mal momento y un odio compartido por la comida de tu madre. Funcionó por un tiempo. Me miró sin palabras. Eres imposible, murmuró. Sí, respondí. Pero soy constante. El silencio se prolongó, cargado de algo antiguo, algo enterrado bajo todas las discusiones y las cenas perdidas. Le serví más vino. ¿Sabes? Recuerdo quién eras antes de todo esto. Ella arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Quién era yo? Eras gracioso, amable. Te reías de mis juegos de palabras tontos, incluso los de carpintería. Solías tararear cuando estabas nervioso. Y te preocupabas por la gente antes de aprender a manipularla. Sus ojos brillaban, pero sonrió. ¿De verdad recuerdas todo eso? Sí, dije. Por desgracia, también recuerdo cuando intercambiabas risas por expedientes y me tratabas como si fuera un proyecto secundario. Se estremeció y continué. Me lo merezco, dijo, y negué con la cabeza. Quizás. Pero ya no llevo la cuenta. Nos quedamos en silencio un momento. Lo siento, Noah, dijo finalmente. La miré fijamente, esperando el chiste, pero no salió. Hablaba en serio. Por una vez, no era la abogada la que hablaba. Era la mujer de la que me enamoré, la que solía quedarse dormida a mi lado después de comer demasiadas porciones de pizza para llevar. Genial, respondí finalmente. Porque el nuevo cliente que me ofreció un trato millonario me dijo que debía agradecerle a su firma por la publicidad gratuita. Ella parpadeó con incredulidad. ¿Estás bromeando? No, dije sonriendo. Al parecer, enfrentarse a un bufete de abogados de renombre es una gran estrategia de marketing. A la gente le encanta un hombre íntegro y con potencial viral. Ella se quedó boquiabierta. Nuestra humillación se ha convertido en tu modelo de negocio. Sí, respondí. Estados Unidos corre hacia un tiro y hacia Freud. Ella rió. Una risa genuina. Una de esas raras, ligeras, melódicas, sorprendentemente familiares. Solo tú encontrarías venganza en las cadenas de suministro. Oye, dije, levantando mi copa. ¿Te lo puedes creer? Ella gimió. Dios mío, han vuelto los juegos de palabras. Sabes que los extrañaste. Ambos nos reímos entonces, pero no como antes, no con la risa educada que guardábamos para las cenas de empresa. Fue una risa de verdad, confusa, espontánea, llena de alivio. Como abrir una ventana después de un largo invierno. Ella negó con la cabeza, sonriendo. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Tenías razón. Sonreí. Puedes decirlo más alto para que quede grabado. Me tiró una servilleta. No la presiones. Pero su mirada se suavizó de nuevo. Olvidé cómo ser yo misma sin el trabajo, sin la presión. Lo recuerdo por los dos, dije. Y no pasa nada. Se recostó, exhalando lentamente. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, dije, puedes unirte a mí en mi malvado imperio de la carpintería. Lo llamaremos
Reheves y redención. Ella resopló. Claro. Te cambio testimonios por Dovetails. Exacto, dije. Al menos el bosque no habla chismes. Ella sonrió, negando con la cabeza. Lo haces parecer tan fácil. No lo es, dije. Pero es sencillo. Empieza con una cosa honesta, luego con otra. Con el tiempo, se convierte en una vida que no tienes que fingir. Ella me miró fijamente durante un largo rato y susurró. ¿Cuándo te volviste tan inteligente? Alrededor del momento en que tu jefe me llamó basura frente a una multitud. La culpa volvió a brillar en sus ojos. Nunca olvidaré esto. Genial, dije. Yo tampoco. Pero con el tiempo te perdonaré. Ella asintió lentamente. Quizás ambos necesitábamos ser humillados. Sí, dije, resulta que la humildad te sienta bien. Deberías conservarla. Eso la hizo reír de nuevo, pero con suavidad, sin el peso de la máscara que solía usar. Eres realmente insoportable. Y sin embargo aquí estás, comiendo mi salmón. Me señaló con el tenedor. No arruines el momento. Me rendí y me rendí. Genial, oficialmente se considera sin enjuague. Después de cenar, limpiamos juntas. Algo que no habíamos hecho en años. Ella lavaba, yo secaba. La jornada doméstica había terminado. A mitad de la cena, me dijo en voz baja, ¿sabes? Antes imaginaba que nuestras vidas serían más grandes, más sofisticadas. Quizás fue mi error. No, dije. Solo confundiste, más alto, con mejor. A todos nos pasa. Ella sintió pensativa. Entonces, ¿qué te imaginas ahora? Miré alrededor de la cocina, el armario a medio reparar, la taza con el asa desportillada, el leve zumbido de la normalidad que regresaba. Esto, dije, una vida lo suficientemente tranquila como para escuchar tus propios pensamientos. Ella sonrió levemente. Podría acostumbrarme a esto. Más tarde, mientras subía las escaleras, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por no hacerme sentir un completo fracaso. Sonreí. De nada, pero no me molestes. Aún puedo. Se rió y desapareció escaleras arriba. Me quedé allí un buen rato, escuchando el sonido de sus pasos alejándose. La casa por fin respiraba de nuevo. Me serví una última copa de vino y nos sentamos a la mesa, mirando la vela que habíamos olvidado apagar. La llama titilaba obstinadamente, negándose a apagarse. Fue entonces cuando me di cuenta. Este era nuestro interrogatorio. No en el tribunal, sino en la vida real. Dos testigos de nuestros propios errores, testificando honestamente por primera vez en años. Sin veredicto, sin sentencia. Solo comprensión. Quizás con eso bastaría. Tomé un último sorbo y dije a la sala vacía, aguanto. Unas semanas después, me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando en mi mesita de noche. Hoy en día, eso era algo bueno. Significaba oportunidad, no caos. Desde que el fiasco de la gala se viralizó bajo el titular artesano local burla acosador corporativo, mi negocio se triplicó. De repente, todos querían una mesa digna. Resulta que el coraje moral queda genial en Nogal. Entré al taller con un café en una mano y el orgullo en la otra. La luz de la mañana caía sobre los muebles recién pulidos como un rayo de luz. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro correo de un cliente solicitando un presupuesto. Me reí. Ahora quieres integridad. Deberías haberla pedido antes de que se agotara. Alrededor del mediodía, la puerta principal se abrió con un crujido. Clara estaba allí, con un aspecto diferente. No diferente como abogada. Diferente como humana. Sin traje, sin armadura, sin prisa. Solo vaqueros, una blusa sencilla y una humildad que realmente le sentaba bien. «Guau», dije. Por fin Recursos Humanos aprobó el día del arrepentimiento casual. Ella sonrió levemente. Estaba cerca. Pensé en pasarme por aquí. Claro, dije. Solo firma el registro de visitas justo debajo de personas que me deben una disculpa. Ella puso los ojos en blanco, pero se acercó y miró alrededor del taller. Hay más actividad que nunca. Sí, dije. Parece que plantarle cara a los idiotas es bueno para el negocio. Ella asintió. He oído que la empresa sigue bajo revisión. El nombre de Harrison es radiactivo. Los clientes se van más rápido que los becarios en formación en ética. Genial, dije. Podría usar la habitación para construir algo real en esta ciudad. Dudó, mientras sus dedos recorrían la superficie de una mesa recién terminada. Eres muy feliz aquí, ¿verdad? Sonreí. Feliz. Quizás no, pero estoy en paz, y eso es raro. Ella rió suavemente. Siempre estabas mejor en paz. Se me daba mejor fingir. Sí, dije, pero fingir es caro.
La paz es gratis cuando dejas de alquilar tu autoestima. Me miró con más dulzura. Vine a darte las gracias. ¿Por qué? Pregunté. Por el desarrollo de mi personaje, dijo. Por no haberme asustado esa noche. Me reí. Me puse histérica. Pero fue discreto y profesional. Los abogados odian eso. Hubo una pausa. No incómoda, sino pensativa. Se acercó y cogió una cajita de caoba del mostrador. ¿Qué es? Posavasos, respondí. Para clientes que creen que el respeto es opcional. Dio la vuelta a uno. Tenía grabado, reduce tu ego. Se rió. Eso es muy propio de ti. Lo sé. Toma, un recordatorio del hombre que subestimaste. Ella agarró el posavasos con seriedad. Tenías razón sobre el trabajo, sobre la gente, sobre el precio de buscar aprobación. Me encogí de hombros. Te dije que las mentiras no funcionan. Quizás aprenda eso de ti, murmuró. Empieza poco a poco, dije. Construye con honestidad. Lija las mentiras. Ella asintió. ¿Crees que puedo reconstruir desde aquí? Creo que ya empezó. Caer no es el final. Lo que importa es cómo te levantas. Respiró hondo y, por primera vez, no parecía agotada, sino llena de energía. Volvió a dejar el posavasos. Adiós, Noah. Adiós, consejero, dije. Intenta no dudar demasiado de ti mismo. Se fue. Solo el zumbido del taller flotaba en el aire, el olor a serrín caliente. Real. Tomé mis herramientas. Me esperaba un nuevo pedido, mesas de conferencias para Benwood Design. Queremos piezas que representen resiliencia, decía el correo electrónico. Sonreí. Había llegado la persona indicada. Mientras la montaña despertaba, pasé por todo lo que me había traído hasta allí. Humillación, silencio, reconstrucción. Ya no estaba enojada. Ni con Clara, ni con la empresa, ni con Harrison. Dondequiera que vendiera su arrogancia reciclada, ya había pulido su legado. El teléfono vibró. Reseña publicada. Haven Furniture, 5 estrellas. A veces no necesitas un abogado para tus batallas. Solo un hombre que sabe cómo construir algo duradero. Colgué y seguí trabajando. La venganza se desvanece. La creación permanece. Cada golpe, cada corte, cada mano que la moldeó, se recuerda. Si la construyes bien, perdura más allá del ruido. Me llamaban basura, alborotador, héroe. No importaba. Lo que importaba era entrar al taller, respirar y saber que cada centímetro de ese lugar me pertenecía. Sin firmas, sin sellos, solo habilidad, coraje y un hombre que había recuperado su valor. Mientras barría el aserrín, medio riendo, medio aliviado, me susurré a mí mismo. Creo que ganó el constructor. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.